Bueno, quiero contarles algo que me pasó hace ya bastantes años. Creo que muchos de ustedes lo conocen, pero me gustaría repetírselos hoy. Hace unos años estaba en unos exámenes rutinarios. Ustedes saben que la medicina fue algo que definitivamente el Señor creó y que es avalada por Él. El Señor Jesús decía: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si Jesús mismo está hablando de eso, es porque está diciendo: si usted tiene una enfermedad, vaya al médico y hágase exámenes de rutina, y es algo que yo creo. Uno debe continuamente ir a hacerse exámenes, a ver cómo está. Bueno, en medio de ese examen rutinario, un doctor me dijo: Carlos, yo siento algo raro en sus palpitaciones. Cuando él me dijo eso, sé que eso me pasa a mí y quizás le pasa a ustedes. Tendemos a ¿qué? A imaginarnos lo peor, ¿cierto? Apenas él me dijo eso, yo de una me imaginé lleno de cables, todo pálido, sentado en una silla. Bueno, él me dijo lo que me dijo: bueno, pero igual yo no soy especialista, permítame, lo envío a un especialista para que le haga un examen más profundo. ¿Y qué creen que ocurrió cuando fui al especialista? ¿Qué creen? Que todo salió bien. ¿Qué creen? Que me dijo que tenía un prolapso en el corazón. O sea, peor, porque me hicieron los exámenes y él me dijo: usted tiene un prolapso. Yo dije: bueno, pues tengo ni idea qué es esa vaina, pero metámosle buena actitud. Doctor, eso no debe ser nada, ¿verdad? Eso es un prolapso, alguna bobada. Te voy a explicar. La función del corazón es hacer esto: palpitar, bombear. Y el prolapso es que tu corazón no lo hace. Ya verás, ay, prof. No fue fácil para mí. Ahora ya vinieron otra serie de consejos. Le recomiendo que no haga deporte. A mí me gusta hacer el deporte, entonces ya le añadí a mi pensamiento: sentado en una silla, pálido, lleno de cables y todo gordo. Y yo: no, Dios mío, ¿qué es esto? El hecho fue que ya comenzaron a hacerme mi tratamiento. Me dijeron: bueno, no se preocupe, el corazón es un órgano que en realidad la medicina ha avanzado mucho, tiene muchas maneras de solucionarlo, existen los marcapasos, existe esto, existe lo otro, pero ¿quién quiere eso? En el fondo uno no quiere eso, ¿verdad? Y yo, bueno, me fui, y cuando ya me iban a hacer el tratamiento, o sea, ya iban a comenzar a hacer todo, me metieron una cosa por la boca para comenzar ya como a hacer todo el tratamiento. La doctora dijo: pero espera un momento. Y miraba y decía: lo siento, él no tiene nada en su corazón está completamente bien. Quitaron el aparato, bastante incómodo porque era por la boca. Pero bendito sea Dios, quedé supremamente contento con la noticia que me dieron. Ahora, precisamente de eso les quiero hablar hoy. En nuestras vidas vamos a tener batallas. Vamos a tener momentos difíciles que nos traen preocupación. Nuestra naturaleza humana tiende a, cuando escuchamos una mala noticia, cuando estamos pasando por un momento difícil, pensar lo peor. Vienen momentos de temor, de angustia. ¿Y qué debemos hacer para ganar esas batallas? Y precisamente de eso nos habla este pasaje, y es el que yo quiero que ustedes guarden profundamente en el corazón. Cuando el rey David hablaba de este pasaje, hablaba de que había un hombre, el rey de su nación, póngase usted en ese lugar, con un ejército bastante grande y bastante fuerte, dedicado única y exclusivamente a buscarlo a usted para matarlo. Piense en el momento que estaba viviendo David, el rey de su nación. No pensaba en otra cosa distinta que matar a David. Reunió un ejército y lo buscaba por todos los lugares. Ese era el momento que estaba viviendo David.
Pero increíblemente David, en medio de un momentos como esos, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Lo primero que debemos entender es que el Señor, recuérdenlo muy bien, Él es su salvación. Él no está en su contra, Él está con usted. Recuerden que Jesús fue nuestro Salvador y Él murió en la cruz para entregarnos su salvación. La palabra salvación, yo se los he enseñado en muchas ocasiones, es una palabra del todo inclusiva, que significa perdón, sanidad, prosperidad, libertad, seguridad, rescate y restauración. Cuando ustedes le hablan de la palabra salvación, todo eso está aquí. Y el Señor es su salvación. El Señor es el que le da sanidad a usted. El Señor es el que le prospera. El Señor es el que aún le libera cierto hábito que usted ya quiere dejar, un hábito pecaminoso que no le está gustando. Él lo puede hacer. El Señor es el que lo restaura. Quizás cosas del pasado dejaron en su vida heridas, despojos, pero el Señor restaura todo eso. Y lo primero que usted debe entender es lo que David decía aquí: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la luz y la salvación de todos ustedes. Por eso Él dice: ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Él siempre estará a su lado. Recuérdelo, siempre estará a su lado para ayudarle. Porque si algo busca el enemigo en esos momentos, ¿qué es lo primero que él quiere hacer? Que usted desdibuje su imagen del Señor, ¿cierto que sí? Pero ¿por qué el Señor permite esto? ¿Pero por qué me está pasando esto? ¡Qué injusticia! Pero a mí que te sirvo tanto, Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Prolapso, ¿dónde está el Señor? No, eso no es lo que hay que hacer. ¿Sabe qué fue lo primero que hice? Buscar palabras que me hablaran de sanidad. Buscarlas en la Biblia. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga hemos sido sanados. Quien llevó, una vez hablamos con Diego sobre una especie como de cristianismo que ha entrado, y es bastante feo, ¿no? Porque atacaban la fe. Comenzó como bien, atacando la salvación por obras. Decían: nadie es salvo por obras. Bien interesante. Pero luego comenzaron a entrevistar a un señor. Quitaron a todos los que hablaron al comienzo, que hablaron muy bien, y luego comenzaron a hablar otras personas distintas. Uno de ellos decía: no, eso también de pensar que el Señor por su salvación me quiere dar sanidad, y eso no es verdad. Y comenzaba a tomar los versículos. Esto es una poesía, decía. Esto de Isaías es una poesía. Pero el mismo apóstol Pedro lo avala después, cuando dice: quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice aquí: y nos sanó, y por su herida fuimos nosotros curados. Pedro lo avala. Y lo triste de esta historia fue que al final, cuando el hombre hablaba en contra de la sanidad, entrevistaron a una familia que yo casi que me deprimo escuchando. Son tareas que le mandan a Gaby, ¿no? Con Gaby también lo estuvimos analizando. El profesor de teología se las mandó. Luego tuvieron un encuentro donde vino un profesor de teología de Estados Unidos y les explicó mucho mejor de acuerdo a lo que el papá le decía. Si se da cuenta, y sin tanta teología. No, mentiras. Y no, sí, mucha teología, porque a mí sí me gusta estudiar, y yo creo que definitivamente es importante aprender la palabra para uno enseñarla como debe ser. Y el Señor que decía: no, miren, ese cuento de que Dios debe sanarnos. ¿Acaso el apóstol Pablo no decía que él vive en tribulaciones? Yo les dije: hijita, qué descontextualización tan fuerte. Las tribulaciones de Pablo nunca fueron por una enfermedad, fueron persecuciones por el Evangelio. Eso es muy distinto. Y Jesús dijo: padecerán de mí como yo padecí. Pero Cristo, ¿cuándo padeció? Ay, me duele aquí.
discípulos, hoy no voy a ministrar, estoy dolorido. Nunca. Jesús padeció persecución y cárcel y todo esto, y fue lo mismo que padeció Pablo. Y es verdad, lo mismo que muchos cuando conocemos el Evangelio padecemos, ¿no? Persecución. Ahora es moderna en redes sociales. Y hablan mal y rajan. Pero, como decía Martin Lloyd Jones, si yo no predico el mismo Evangelio de Pablo, si a mí no me critican como criticaban a Pablo, es porque yo no estoy predicando el mismo Evangelio de Pablo. Y yo lo creo. Ustedes no saben cuánto se me han aumentado y se nos han aumentado las críticas y la murmuración desde que conocimos el Evangelio. Eso es pan de cada día. Menos mal yo no tengo redes, pero mi esposa sí. Entonces cuando me dice, mira mi amor, ay, otra vez. Y comenzó este hombre a decir, entonces la sanidad no tiene lógica, la sanidad no viene de parte de Dios, mire que él padeció tribulaciones, algo que era completamente descontextualizado. Y cuando el Señor se para, pues se para y coge unas muleticas. Y el problema era que había tenido una enfermedad desde pequeño que nunca se sanó. Y yo decía, qué feo, que quizás porque él no recibió algo y no lo recibió porque no creyó, ahora quiere imponer que esa sea la realidad completa. Nadie puede tener sanidad. Y él decía, es que parte de nuestra salvación es el sufrimiento. Yo decía, ay no. La misma historia de la Iglesia Católica, igualita. La Iglesia Católica comenzó con las obras meritorias, o sea, obras para ser salvos. Pero unos años más adelante instauró algo, las obras sacrificiales. Entonces, permitir estas enfermedades, vivir en una loma solo y no hablar con nadie, el voto de pobreza, y todo eso me salva. Decía, ay, ahora estos cristianos van por el mismo camino. Y entonces ya no es obras, fe más obras para salvación, Cristo más obras, sino Cristo más angustias y padecimientos. Y eso no tiene absolutamente nada de lógica. Y el Señor, escúchenme muy bien, Él es nuestro sanador. Él está con nosotros. ¿Para qué? Para darnos la sanidad. Él es nuestra luz y nuestra salvación. Y escúcheme muy bien, Él siempre estará a su lado para ayudarlo. Cuando yo veía el caso de ese señor, me impactó algo, que el caso de ese hombre era demasiado parecido al caso de Juanita. De repente, cuando estaba pequeño, a sus 2, 3 años, le detectaron una enfermedad y por esa enfermedad quedó siempre con los pies torciditos. Pero la gran diferencia fue que a Juanita se lo detectaron, pero el Señor, que ciertamente lleva nuestras enfermedades y nuestras dolencias, la sanó. Y ahora corre supremamente bien y de eso no quedó nada, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. Luego dice aquí, cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Hay algo que debemos entender. ¿Y qué es? Que hay enemigos. Hay enemigos. Hay demonios. ¿Qué quieren hacer? Hacerle mal a su vida, llenarlo de depresión, llenarlo de duda, llenarlo de angustia, llenarlo de enfermedades. Busca por completo. ¿Satanás vino a qué? A matar, a hurtar y destruir. Pero Jesús, ¿a qué vino? A darles vida, del original Zoe, y vida en abundancia. ¿Se acuerdan que la palabra Zoe en el original es una calidad de vida? Una vida presente de bendición y una vida futura con gloria en el reino de los cielos. Esa fue la palabra que Jesús usó ahí. Pero hay enemigo y debemos entenderlo. Hay un enemigo que quiere hacernos daño, que quiere causarnos tormentos y molestias en nuestras vidas. Pero recordemos lo que el Señor nos dijo y lo que Pablo repitió muchas veces. Debemos pelear ¿la qué? La buena batalla. ¿Por qué le llama la buena batalla? ¿Por qué no dice simplemente pelear la batalla? Porque va a haber batallas, pero ¿por qué son buenas? Porque resulta que en Cristo somos más que vencedores, que Él ya ganó esa batalla hace 2000 años, Él la conquistó en la cruz. Por eso en Cristo somos más que vencedores y por eso las batallas que peleamos son las buenas batallas de la fe. ¿Por qué?
que Él ya venció por nosotros. Entonces lo que debemos entender también es que hay enemigos. Por eso tenemos que andar como que día yo les enseñaba, cuidando nuestra comunión con el Señor, o sea, acercándonos a Él, entendiendo que hay un enemigo que nos quiere hacer daño, pero lo ideal es estar cerca al Señor. Luego dice aquí, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Aquí está la respuesta. ¿Cómo David podía, a pesar de que un ejército completo lo seguía para matarlo, cómo él podía estar tranquilo? ¿Cómo él podía estar confiado? ¿Sería que es que era su actitud positiva? Yo todo lo puedo. No. Definitivamente es porque mire lo que dice este pasaje. ¿Sabe por qué estoy fuerte? Porque hay una cosa que ni siquiera Dios me pide a mí, sino que yo le pido a Dios. Hay algo que anhelo profundamente. Y sobre todo cuando estoy en estos momentos de angustia y de preocupación, cuando sé que me están persiguiendo. Y es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Eso era lo que hacía que David se hiciera fuerte, porque en la presencia del Señor, al estar cerca de Él, nos damos cuenta que Él está por encima de cualquier problema, que las dificultades pueden ser muy grandes y nos pueden sobrepasar a nosotros, nos pueden abrumar, pero que Cristo está por encima de esas dificultades y Él nos puede liberar de cualquier dificultad, de cualquier momento difícil que estemos viviendo. Y aún más, no solamente puede, sino que Él también, recuérdelo siempre, quiere. ¿Se acuerdan del leproso? Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Él no dudaba del poder del Señor. Eso es bien importante. Yo sé que aquí ninguno de ustedes duda del poder del Señor, ¿cierto? Pero hay algo con lo que el enemigo a veces quiere jugar. ¿Y es con qué? Con que el Señor quiera. Él tiene todo el poder, pero de que lo tenga que me quiera sanar, de que lo tenga que me quiera quitar esta situación. Recuerden que el Señor Jesús lo tocó, en señal de que lo aceptaba, a pesar de su lepra, que es sinónimo del pecado. Y luego le dijo bien claro: quiero ser limpio. Y yo les quiero decir a todos ustedes, no sé cuál sea la prueba, la dificultad que estén viviendo en este momento, que quizás los está abrumando, que los deprime, que les trae angustia, pero yo les digo una cosa: el Señor quiere, Él puede, pero sobre todo Él quiere ayudarlos. Entiéndalo. Un apóstol le preguntó a Jesús, creo que fue Felipe: Señor, enséñanos a ver al Padre. Y dice: por favor, el que me ve a mí ve al Padre. Como yo he obrado aquí, mi Padre obra igualito. Y como yo quiero sanar a todos, mi Padre quiere sanar a todos. Y como yo sané a todos, mi Padre sana a todos. Y como yo ayudé al pecador, el Padre ayuda al pecador. Somos iguales. Esa es la esencia de nuestro Dios. Y por eso David le decía: Señor, yo anhelo profundamente tu presencia. Y yo te pido algo: ayúdame a estar ahí todos los días de mi vida. Todos. Hay unas palabras que a nosotros nos gustan mucho y creo que muchas veces la hemos citado. Y son unas palabras de C.S. Lewis que dice: oro porque no puedo evitarlo. Oro porque necesito ayuda. Por eso es que nosotros oramos, porque de Él viene toda la ayuda y Él me la quiere dar. Porque la necesidad fluye de mí todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted debe entender algo: las angustias, las preocupaciones, los momentos difíciles son respetuosos, entran por momenticos. No, mira, voy a molestarte una vez al día nomás. Voy y te pongo la semilla de la angustia. De resto yo te dejo el día tranquilo. Dígame, ¿obra así? ¿Cierto que cuando hay una preocupación quiere taladrar todo el tiempo? Quiere venir todo el tiempo y hablarnos en nuestra mente una y otra y otra y otra y otra vez.
Entonces David sabía, frente a esta preocupación que quiere venir a toda hora a taladrarme, de la misma manera yo todos los días busco al Señor, porque Él quita esta preocupación. Él quita esto malo y Él trae todo lo bueno que Él tiene. Dice, cuando me despierto y cuando me acuesto, la oración no cambia a Dios. Dios siempre es eterno. Él es inmutable. Él es bueno, misericordioso, amoroso, poderoso, está con nosotros. Pero ¿sabe qué hace la oración? Lo cambia a usted. Cambia su situación difícil. Cambia sus luchas. Cambia sus temores. Cambia sus dudas. Y las transforma por fe. Por eso es bueno orar. No es porque sea un acto religioso, ni porque si no lo hago me condeno. No, es porque orar definitivamente nos hace bien, nos ayuda de todos estos momentos difíciles que podemos estar viviendo en nuestras vidas. Luego dice algo más aquí el rey David. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Se los recomiendo. Yo no lo hago por religiosidad, yo lo hago también por necesidad. Y lo hago porque me hace mucho bien, muchísimo bien. Es cierto que uno no sale de la presencia de Dios igual, uno sale fortalecido, uno sale sintiéndose mejor. Por eso es que el enemigo ataca tanto que usted ora y le pone 20,000 cosas con tal de que usted no lo haga. Recuerde que la oración mueve la mano del Señor. ¿Se acuerdan que yo les enseñé eso? Que el Señor decía, que Dios dice, el Padre, aún desde antes que ustedes le pidan, Él sabe sus necesidades. ¿Se acuerdan? Hasta ahí cualquiera dirá, entonces ¿para qué oro? Pues Él ya sabe. Pero luego dice, por tanto, oren así. Él quiere que usted se las diga. Y es su oración la que mueve la mano de Dios a su favor, la que cambia la situación, sea la que sea. Entonces comencé a leer pasajes, en todo momento leía pasajes, comencé a leer libros, pero buenos libros, ¿no? 300 principios para que Dios te pueda sanar. No hagas esto, no hagas lo otro. No, eso está peor que el decálogo, hermano. No, palabras de vida, palabras de fe. No cosas que dependan de mí, sino de lo que el Señor puede hacer por mí. Las leía, recordaba versículos, los memorizaba. Me habían dicho no haga deporte, pero hermano, yo no hice caso, soy sincero. Salía con mi esposa y con mis audífonos aquí con mis versículos bíblicos. Ciertamente Él llevó mis enfermedades y mis dolencias, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todo el tiempo lo hacía. Aunque el enemigo quería atacar mi fe. Diego, que iba conmigo de esa época, nosotros también jugábamos fútbol los domingos. No lo hemos hecho. Y apenas me dice el doctor eso a mí, era increíble como en todos los partidos, ¿sí o no, Diego? Fueron como 3 partidos seguidos. Estamos jugando, tóquela, cuando de pronto por allá uno, y caía al piso y quedaba, y lo tenían que sacar. Y el enemigo me decía, mire, va uno, sigues tú. Aunque 1,000 y 10,000 caigan a mi diestra, yo estaré firme. Siguiente partido, la misma historia. Otro. Pero le doy una buena noticia. Yo nunca me caí. Dios fue bueno. Pero todo el tiempo estaba conectado con la oración. Y ahí viene la segunda parte, dice, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Entonces, ¿cuál era la primera? Orar, como enseñaba C.S. Lewis. Pero ¿cuál es la segunda? ¿Cuál es esa arma que me hace fuerte a mí? Meditar. Me gusta la palabra meditar porque en el original es vacar. No vagar, no, vacar, con C. ¿Sabe qué quiere decir vacar? Inspeccionar. ¿Qué es inspeccionar? Cuando usted inspecciona, ¿qué hace? Ve algo detalladamente, ¿cierto? Inspeccionar, admirar, considerar, inquirir, reconocer y reflexionar. Para inquirir
en tu santo templo. ¿Qué quiere decir meditar? Leer la palabra, buscar la palabra del Señor, llenarme de ella. Hace poco, precisamente este jueves, ¿cuántos estuvieron en la charla que dio mi esposa el jueves? Levanten la mano, ¿cuántos la escucharon? A ver, levanten la manita, quiero ver las manitas levantadas. ¿Se acuerdan que mi esposa habló de algo? ¿De qué habló? ¿Quién me puede recordar? De las rutas neuronales. ¿Se acuerdan de eso? ¿Saben? Ahora, ¿por qué quiero citar esto de nuevo? Porque nosotros fuimos creados ¿por quién? Por el Señor. Él sabe muy bien porque nos pone a hacer ciertas cosas en la Escritura, porque nos envía a leer la Escritura continuamente, a meditarla, a estudiarla. ¿Saben? Las rutas se crean en el cerebro a través del aprendizaje y de la práctica. Le voy a explicar esto. Todos tenemos neuronas. ¿Sabía usted eso? Todos. Las neuronas se desarrollan a través ¿de qué? Del aprendizaje y de la práctica. Continuamente en su cerebro, cuando usted vaya para que usted lo sepa un poco más, cuando digamos usted ve imágenes del cerebro y ve que de pronto la imagen se pone roja y luego se pone azul y luego se pone roja, ¿sí han visto eso? Cada vez que la imagen se pone azul es cuando su mente está creando nuevas neuronas, pero a la vez está quitando algunas que ya no son necesarias. 700 veces al día sus neuronas hacen eso. Esto Carlos ya no lo está usando, quitemos esta ruta. Esto lo está haciendo, coloquemos esta ruta, coloquémosla. ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo cuando yo hablé de lo de los futbolistas cuando pierden ritmo? ¿Por qué? Porque dejan de practicar su virtud, su arte, su talento y comienzan a hacer otras cosas. Entonces, ¿qué dicen las neuronas? Esto ya no importa para él, no es importante, quitémoslas. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Vamos a colocarle estas nuevas rutas neuronales que son como vías. Que entonces la vía es así pequeñita y dice, no, él está haciendo mucho esto, él está leyendo mucho la palabra, ampliemos esa vía, volvámosla en una 4G, para que lea más claramente la palabra, para que la entienda más a fondo y para que esa palabra logre más resultados en su cuerpo. Eso es lo que hacen exactamente las rutas neuronales. ¿Sí se da cuenta por qué entonces es importante meditar en la palabra? ¿Sí se da cuenta por qué es importante que usted ore continuamente? Fuimos creados por el Señor. Nuestro cuerpo tiene ciertas características que Él mismo las hizo. Y es importante que nosotros estemos en contacto con Él para que esas rutas neuronales se amplíen en nuestra vida. Y de tal manera en esas rutas que se amplían, podemos tomar las decisiones con más facilidad, somos más hábiles. Hay cosas que detienen las rutas neuronales. Una, yo sé que a veces no es fácil y los que somos papás creo que todos hemos pasado por esto. Está comprobado que cuando usted le presta a un hijo o a su hijito el celular, las neuronas, ¿sabe qué pasa? Se paralizan, no se mueven para nada, no se crea nada. A ratos toca dejarles que se les queden quieticas en un ratico, no mentiras. Pero hay otras cosas que también detienen las rutas neuronales. ¿Sabe cuáles son? La depresión. Lo han comprobado científicamente. Colocan una persona que está en depresión frente a otra persona y la que está en depresión, sus neuronas están quietas. Es como si el problema se hubiera colocado ahí como un trancón y lo único que ve la persona, ¿sabe qué es? El problema. No ve la solución. Por eso David, en medio de la dificultad, en medio de la depresión, en medio del momento difícil, ¿qué hacía? Buscaba al Señor, inquiría en su templo, porque esa es la manera de descongestionar ese trancón.
Cuando no lo hacemos es cuando quedamos ahí atorados en ese problema. Comenzamos a sentir que ese problema se vuelve más grande que nosotros, que no hay solución, porque sus neuronas se paralizaron. Y sabe que está comprobado también científicamente que ayunar aumenta la creación de neuronas. Ahora entiende por qué el Señor, cuando fue a pelear contra Satanás después de estos 40 días y 40 noches de ayuno, ¿por qué utilizó la palabra y por qué estaba en ayuno? Definitivamente el Señor sabe cómo hace todo, ¿no? Es increíble, ¿no? Antes uno miraba el ayuno como algo tan malo y hoy por hoy se sabe que es tan bueno el ayunar. Por eso es bueno, hágalo. Tenga tiempos de ayuno. Está pasando por un momento difícil, tenga tiempos de ayuno y tenga tiempos de oración. No porque si usted ayuna, entonces su sacrificio y su obra sacrificial hace que el Señor venga y le ayuda. No, porque el ayuno lo agudiza a usted a escuchar la voz del Señor, a escuchar el respaldo del Señor, que lo va a sacar con más facilidad de su problema. Eso ocurre. Por eso es importante que meditemos en la palabra. La Biblia dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo viene la fe a nuestra vida? Oyendo, pero ¿oyendo qué? La palabra de Dios. ¿Está pasando por momentos difíciles? ¿Está pasando por momentos de depresión, de angustia? Pues entienda algo: su genética, su cuerpo, al igual que el mío, cuando estamos pasando por estos tiempos, tiende a ¿qué? A bloquearse. Pero la solución, ¿cuál es? La fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Comience a llenarse de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Yo les decía, comencé a orar, luego comencé a leer la palabra cada vez que podía, recordar versículos bíblicos. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Pero no fueron palabras improvisadas. Fueron palabras que, fruto de 40 días quizás de ayuno y de oración, de él tenerlas profundamente, él las decía ¿con qué? Con autoridad. Porque para él eran una realidad absoluta. Porque sus rutas neuronales, gracias a tener la palabra y a tener, por medio del ayuno, tener unas autopistas bien grandotas, con facilidad le respondía al enemigo: escrito está, escrito está. Y eso es lo que debemos hacer. Ahora, me gusta esta palabra. Tiene varias traducciones. También quiero leérselas en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Mire que ya nos habla de una manera más profunda. ¿Por oír qué? La buena noticia acerca de Cristo. En la Nueva Versión Internacional dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje de las palabras de Cristo. Esto es bien importante. Les voy a explicar por qué es bien importante. La Biblia nos habla de una mujer que padecía de flujo de sangre. ¿Se acuerdan? Y que había intentado de muchas maneras, pero nada la había sanado. ¿De dónde era esta mujer? No. ¿De dónde era? Era del pueblo de Dios. Y seguramente, como todos los judíos, habían sido bastante enseñados ¿en qué? En la Torá, ¿cierto? Y la había escuchado y se la sabía de memoria. ¿Pero eso le ayudó? Dice: pero escuchó de Cristo, del Evangelio, de las buenas nuevas. Quizás solamente había escuchado en la Torá: es que esa enfermedad que tú tienes es por causa del pecado, examina tu pecado, quita tu pecado, a ver si de pronto cuando quites el pecado te acerques a un sacerdote y el sacerdote mire si te puede sanar y te puede quitar ese pecado. Pero escuchó de un hombre que sanó a un leproso.
Escuchó de un hombre que con misericordia y bondad a todo el que se acercaba le decía: quiero, sé limpio, y a que todos los que se le acercaban lo sanaban. Es el Evangelio el que tiene el poder para bendecirnos y para cambiarnos. Pero me gusta que dice el mensaje. ¿Por qué es importante esto del mensaje? Hay momentos donde no interpretamos la Biblia bien, ¿cierto que sí? Hay momentos donde no la entendemos con claridad. ¿Y qué necesitamos ahí? De personas que nos expliquen el mensaje con claridad. Usted debe aprender qué escucha. Porque si va a escuchar personas que cogen la palabra de Dios, pero simplemente para condenar, para acusar, para todo esto, no le va a servir. Es importante cuando usted comienza a ir a un lugar, aquí como Odres Nuevos, donde se le va a explicar el Evangelio, donde usted lo va a entender desde los lentes de la gracia. Y es importante eso. Hay momentos donde leemos un pasaje y ¿cuántos de ustedes habían interpretado quizás lo que les estoy enseñando hoy de la manera que se les estoy enseñando hoy? Quizás no muchas veces, ¿verdad? Quizás lo leemos y lo leemos con rapidez, pero es importante ir a un lugar donde me enseñen el Evangelio, donde yo pueda entender el Evangelio con claridad, para que ese Evangelio en realidad venga y produzca fe en mi corazón, y esa fe me lleve a superar mis inconvenientes, las dificultades que estoy viviendo. Por eso yo motivo a las personas: vengan, acérquense, escuchen la palabra. Muy bien, porque usted la lea, me parece espectacular, pero Dios en su infinita bondad, quizás Él permitió que algunas personas hayamos podido leer, entender un poco más a fondo las Escrituras y podamos enseñar el mensaje, y esa fe pueda venir a su vida. La fe viene por el oír el mensaje del Evangelio de Jesús. Escuche el mensaje del Evangelio. Yo le digo, es supremamente liberador. Yo le cuento una cosa: en mis 22 años de cristiano, y ustedes conocen mi experiencia, tuve que revisar mi librería y varios libros de condenación, de acusación. Si no haces esto, te condenas. Si no haces esto, pierdes la salvación. Si no haces lo otro, ejemplos: este señor le pasó un accidente y se murió porque no ganó las suficientes almas. ¿Qué es esta vaina, por Dios? Y he librado mi mente de esas cosas. Y estoy dejando libros que me hablen del Evangelio en realidad, de lo que Jesús hizo por mí, y todavía continúa haciendo. Hay otra cosa que también nos trae mucha liberación en medio de los momentos difíciles, y está en el Salmo 22, versículo 3 y versículo 22. Dice aquí: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y luego el Salmo 22, verso 20 al 22, miren lo que dice: sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros. ¿Sí se da cuenta que cuando alguien le haga algo malo, usted cómo le puede decir? No, mentiras. De estos perros, arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. ¿De qué está hablando aquí él? Lo mismo, demonios que vienen a atormentar su vida, y él los hace. Es más, este Salmo 22 definitivamente nos habla de Cristo. Si usted lee el Salmo 22 completo, nos habla por completo de Jesús, por completo. De estos perros, de las fauces del león y de los cuernos de los bueyes salvajes. Demonios que quieren venir a molestar su vida, a hacerle daño, a llenarlo de preocupación, de 20,000 cosas. Pero mire cuál fue la respuesta también del rey David. Acuérdense que él también era experto en esto. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré.
tú habitas entre las alabanzas de Israel. La alabanza, reunidos como pueblo, escúchenme, trae la presencia de Dios. Eso es una completa realidad. En la alabanza hay poder. ¿Saben que los salmos, si usted lee Hechos de los Apóstoles y usted se va a las Escrituras, se va a encontrar con que los apóstoles siempre le aconsejaban a la iglesia? ¿Qué le aconsejaban? Canten salmos, himnos en su nombre. Cuando estaban en la cárcel, estaban adorando ¿con qué? Con salmos, y las puertas se abrieron y salieron y fueron libres. Hay poder cuando nos reunimos como iglesia y adoramos al Señor. ¿Sabe qué hace la adoración? Cuando usted está cantando todas estas canciones tan bonitas que nosotros hemos puesto acá, usted está comenzando a recordar que Él es bueno, que Él es fiel, que Él le ama, que Él es el Todopoderoso, que Él tiene cuidado de usted. Y a Dios le plació que cuando usted lo alaba, Él habita ahí. Está en las Escrituras, no lo digo yo, se los digo ya a los que están por Zoom. Vengan, reunámonos como iglesia, porque a Dios le plació habitar en medio de las alabanzas de su pueblo. La palabra habitar en el hebreo es yashab, que significa sentarse, permanecer y establecerse. Cuando usted adora, no lo dijimos nosotros no estamos manipulando a Dios. Vamos a adorar, tú tienes que venir. No, porque este principio no lo pusimos nosotros. Este principio lo creó ¿quién? Dios. Dios dijo, ¿saben qué? Así como existe el sol, la luna, el día, la noche, y yo lo creé y siempre van a estar de la misma manera, yo hoy determino algo y siempre lo voy a hacer. Cuando mi iglesia se reúna y me adore y me alabe, yo estaré ahí, yo habitaré ahí, yo me sentaré, yo me estableceré en Él, en ellos. Y cuando Él viene todo su poder, todo su reino. Y esto ha ocurrido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de Josafat y la batalla que tuvo? Cuando vino un ejército grandísimo delante de él. ¿Y qué hicieron? Recuérdenme, fue Josafat, ¿verdad? Comenzó a adorar y adorar a Dios, y sus enemigos se confundieron y se atacaron entre ellos, y ellos vencieron solo con adoración. El Señor habita en las alabanzas de su pueblo. Le voy a explicar qué ocurre cuando estamos aquí como iglesia y alabamos. El Señor dice desde su trono: yo establecí en mi palabra que siempre que mi iglesia se reuniera a alabar, yo iba a estar en medio de ellos. Y cuando ustedes están ahí sentados en ese mundo espiritual, la propia gloria del Señor viene y se hace en la mitad acá. Y mientras usted lo adora, Él dice: Él está pasando por una enfermedad. Hoy se va esa enfermedad por mi poder. Él tiene alguna lucha, hoy se va porque mi poder está acá. Es inevitable, cuando está la presencia de Dios, está el poder de Dios, está su gloria y su majestad. Israel me adoró, pues aquí estoy yo, y sus enemigos se destruyen entre ellos mismos. Israel tiene victoria. Me están adorando en una cárcel, pues las puertas de la cárcel se abren y ellos son libres. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Recuérdelo siempre. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Salmo 22. Y cuando usted está ahí adorando, el poder del Señor viene.
Y sea cual sea la dificultad que usted esté viviendo, el problema por el que usted esté pasando, Él se glorifica. Y con todo el poder que Él tiene, lo ayuda en la situación que usted está viviendo, sea la que sea. Créalo. ¿Sabe yo qué hacía? Eso era lo otro que hacía. Me levantaba, canciones de sanidad, adorando al Señor, canciones de sanidad. En todo momento. Me estaba arreglando, canciones de sanidad. Todo el tiempo. Porque no ve que los dictámenes médicos no dejaban de venir. La hoja que me habían dado estaba ahí. Las preocupaciones venían, y cuando venían las preocupaciones, mis neuronas que tendían a quedarse estáticas y solamente ver el problema. Pero cuando comenzamos a adorar, cuando comenzaba a adorar al Señor, a reconocer todo lo que hay, toda la majestad, todo el poder que hay en Cristo, con mis labios, a decírselo con el corazón, el Señor obró el milagro. Hay momentos donde sentimos cosas, eso es verdad. Hay momentos donde quizás no, yo no le puedo decir que entonces en ese momento estaba arreglando mi y temblé y estoy sano. No ocurrió. En realidad no ocurrió así. Ahora, las creo y las respeto, no estoy en contra de eso. Hay personas donde quizás se puede manifestar así. Pero el punto fue que acá yo comencé a ver todo distinto. Tanto que, como les digo, no paré de hacer deporte. Ahora, ese es mi caso, ¿no? No es el suyo. No se lo recomiendo. Pero sí sé algo. Yo dije, aleluya, ya estoy sano. ¿Qué exámenes ni qué nada? Yo por allá no voy. Los médicos son del diablo. No, nada de eso. Fui. Y fue el examen hecho por un médico el que pudo constatar que en realidad estaba sano. Así debe ser. Es el médico el que tiene que, no es usted el que dice por fe, uy, me sané por fe. Y sí, ya fue el médico. No, pero me sané por fe. No. Deje que la gloria se la lleve el Señor. Ese médico era, usted no tiene nada. De verdad le dijeron que tiene un prolapso y le hicieron exámenes. Usted no tiene nada. ¿Quién sabe qué pasó? Y así se lo dije ese día. Yo sí sé qué pasó. El doctor se quedó mirando y me dijo, ¿qué pasó? Que el Señor Jesús me sanó. Puede uno testificar de la grandeza de Él. Y dígame, con un médico que tiene exámenes en mano, ¿qué puede decir? Esa es la bondad del Señor. Y hoy, esto que hizo David, se lo recomiendo. Hágalo siempre. Aún lo hago. Tuve esa victoria, pero no quiere decir que entonces no vengan más problemas. Van a venir más. Y esta misma naturaleza carnal siempre va a querer actuar igual. Siempre va a querer deprimirse, pasmarse, llenarme de negativismo. Pero siempre recuerde lo que hoy le enseñé. Él es su luz y su salvación. Búsquelo en oración. Lea su palabra, llénese de ella y adórelo con todo su corazón. Adórelo, que su presencia va a estar ahí y Él lo va a hacer vencedor de cualquier batalla que usted esté viviendo. Amén. Por eso yo los motivo. Bueno, si denle un aplauso al Señor, que Él es bueno. La próxima semana tenemos un evento muy bonito. Entonces nos vamos a reunir y yo quisiera que todos los que están por Zoom hoy guarden esta palabra en su corazón. Yo sé que con su disposición allá, escuchando bien, recibe de parte de Dios, pero hay algo que no está en Primera de Carlos versículo no sé, que está en las Escrituras. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Entre tu pueblo reunido te alabaré.
son principios que no establecí yo, que Él los estableció. ¿Sabe? Venga y se va a dar cuenta que cuando usted esté acá, el Señor entra por este pasillo a la mitad y comienza a desatar todo su poder a favor de sus hijos, mientras usted está ahí concentrado con todo el corazón adorando al Señor. Y nosotros los que estemos aquí, adorémoslo con todo el corazón. No dejemos que nada nos quite ese momento de oración. No, por ahí uno orando y ay Señor, ay, yo no compré los huevos del desayuno. Ay. Y cuando se da cuenta, se salió de la oración y está pensando, no, adórelo. No deje que nada lo distraiga, porque mientras usted lo adora, como pasó en el Antiguo Testamento, el Señor pelea por usted sus batallas. Y mientras usted adora al Señor, Él rompe cadenas, abre cárceles que tienen aprisionada su vida y lo guía por ese camino de bendición que Él tiene para usted. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así es el Señor, así es su bondad, todo el tiempo. No sé cuál sea su dificultad hoy, pero quiero que sepa que el Señor hoy está acá para ayudarle. Cuál sea su angustia, Él lo quiere ayudar. ¿Cuál es esa angustia que le tiene las neuronas paralizadas y no puede pensar en nada y anda sumergido en la depresión y no quiero nada, no me digan nada? No. Hoy es el día de recibir esa palabra. Ya la recibió y la palabra tiene ¿qué? Poder. Ya está. ¿Sabe que cuando comencé orando dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Sabe qué es discernir? La palabra discernir en el original es entrar a su mente y quitar los pensamientos malos y dejar solamente los pensamientos buenos. Eso es discernir. Ese poder tiene la palabra del Señor. Bueno, entonces yo quiero que donde está se ponga en pie, cierre sus ojos.